Bueno, una disculpa a todos, es que no sé si vieron los videos de la clase pasada que yo no sé por qué como que se pegó la pantalla y solamente grabó como el fondo, mi fondo de pantalla y como, ¿por qué? Justamente esa noche yo había actualizado Windows y al parecer esa actualización fue mala, no decir pésima. Ya no me funciona la aplicación que utilizaba como... eh, no me funciona el whiteboard de Windows. Entonces, una mamera. Pero bueno, disculpas por eso. Por lo menos quedó el audio. Mm, Bueno, vamos a presentar. Listo. Bueno, muchachos. El taller 2 se titula Configuraciones con diodos. ¿Mm? Entonces, ya pasamos más de la parte de caracterización y de modelamiento del diodo a la parte en que utilizamos los diodos para eh, realizar circuitos con ciertas finalidades. ¿Sí? Vamos a ver circuitos limitadores o recortadores, circuitos multiplicadores, circuitos sujetadores o elevadores. Uy, repetí, repetí limitadores. Bueno, para tenerlo en cuenta. Y bueno, los rectificadores. Este taller, aquí no lo dice, pero está programado para, eh, para darle dos sesiones aquí dentro de la clase. Sin embargo, es posible que les dé una semana más para realizarlo, puesto que eh, es un poco más largo que el anterior. Eso sí les digo. Sin embargo, es como muy mecánico, porque al final lo que van a ver es que siempre van a tener que realizar diseño, simulación, simulación figura en función del tiempo y función de transferencia. ¿Sí? Siempre como que lleva ese mismo esquema. Entonces es un poco menos... o sea, en el anterior se les pedía cálculos matemáticos, tenían que exportar datos a Excel. Bueno, en este no lo van a tener que hacer. Este es un poquito más un análisis más gráfico y que se puede realizar desde el mismo simulador. Entonces considero que pues tampoco hay que alargarlo mucho. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues los invito a que lo revisen. Mientras, pues lo que haré será darles unos tics acá de simulación. ¿Listo? Bueno, entonces, ok. No sé si ya en clase han visto alguna de estas configuraciones. Por favor, confírmenme. Sí, profe. Ok, perfecto, vamos bien. Igual, si no las han visto, la idea es que se haga gradualmente. Es decir, por eso, en la primera parte lo que ustedes van a tener que hacer es simular estos circuitos que ya aparecen prediseñados y probar qué hacen. ¿Sí? Cada uno de estos circuitos pues, va a tener una onda de salida como las que vemos acá. Y pues a partir de esto nosotros diríamos, bueno, esto es una onda desplazada, pues es un sujetador. Una onda recortada, pues debe haber un recortador metido en algún lado. Y pues eh, por ese estilo, ¿no? Eh, Sin embargo, pues ahorita para esta clase vamos a tomar este circuito
el último circuito de acá, que es un multiplicador. Y vamos a ver qué hace. Entonces, miremos a ver. Bueno, está compuesto por un capacitor, dos capacitores, diodo y otro diodo. Y vamos a poner una fuente, aquí es de 2 pico, vamos a ponerla una fuente de 5 pico. Démosle un 41, 48. Ujú, ujú. Y como les comenté, una amplitud de 5 con una frecuencia de, dejémosla de 1K. Listo. Bueno, hay que tener algo en cuenta de este circuito. Nosotros casi siempre en lo que es abajo de todos los circuitos, miremoslo acá, tenemos nuestro punto de tierra, o bueno, nuestro punto donde nuestro potencial es cero, en la parte de abajo, ¿no? Pero fíjense que acá no toda la parte de abajo constituye la tierra. ¿Mm? La tierra solamente es este pedacito. Por tanto, se debe tener mucho cuidado porque pues algunos colocan tierra en esta parte y también en la otra. Entonces, no, estarían cortocircuitando este capacitor y pues eso no se puede hacer. Y vamos a ponerle, de hecho, la salida de este circuito viene a ser en este punto, no en el punto de arriba. Listo. Entonces vamos a ver. Corrámoslo pues. Bueno. Yo quiero que se represente dos ciclos, entonces tengo que poner 0.002 segundos. Quiero que empiece a guardar datos desde cero y un step 100 veces menor de el tiempo total. Listo. Entonces, ¿qué nos da esto? Bueno, como salida tenemos esta señal, la cual resulta muy extraña, muy extraña, porque empieza en cero, empieza a disminuir y termina estando en menos 6 voltios, menos 6.6 voltios. Entonces uno diría, pero ¿por qué? O sea, realmente esta es la señal que queríamos ver. ¿No se supone que el circuito es un multiplicador?
Bueno, hay que aclarar dos cosas. Este es un multiplicador, pero no es un multiplicador como la forma que uno lo pensaría. Uno pensaría que simplemente lo que hace es amplificar la señal de entrada. Digan ustedes dos veces, ¿sí? Entonces quedaría una señal de 10 menos 10 voltios. O bueno, una señal sinusoidal que va desde 10 a menos 10. No, este es un multiplicador en DC. Lo que va a darnos como resultado es una función en DC. ¿Listo? Pero igual esto no parece un DC por nada del mundo. ¿Sí? Bueno, aquí viene otra cuestión. Nosotros en todos los circuitos que hacemos consideramos únicamente el estado estable como el que utilizamos en nuestros cálculos de diseño. Es decir, nosotros no consideramos la carga y descarga de un capacitor antes de que el circuito, por decirlo así, se estabilice. ¿Mm? Este es el caso. Fíjense ustedes. Él va a tender a estabilizarse en algún momento. Pero pues nosotros no podemos tomar esta señal porque pues realmente no es la que, o sea, esta señal solo va a durar unas milésimas de segundo y ya luego se va a estabilizar en un valor eh, que nosotros pues hemos considerado, ¿sí? Entonces, vamos a averiguar hasta qué punto se cargan completamente los capacitores. Bueno, entonces vamos a hacer que haya un montón de simulaciones. No hay problema. Solo para ejemplificarles lo que quiero decirles. Uy, como mucho. Y fue como mucho. Pero bueno, fijémonos acá que efectivamente por ahí a los 8 milisegundos es que ya se empieza a estabilizar esta función. La función verdecita, ¿sí? La función de salida. Mientras va a tener, como les digo, aquí se ejemplifican los tiempos de carga de estos capacitores hasta que ya resultan completamente cargados y ya podemos tener nuestra salida duplicada, por decirlo así. En DC empezó como una señal de 5 a menos 5 y terminó como una señal DC de casi un poco menos de menos 9 voltios. ¿Por qué no son 10 voltios? Bueno, porque lo que pasa es que estos diodos consumen eh, cierto voltaje, pues o sea, no son diodos ideales. Si fueran diodos ideales, esto lo tendríamos perfectamente en menos 10. Como no son ideales, más o menos si utilizamos el modelo de fuente de voltaje de los diodos, que nos dicta que esto lo podemos ver como una fuente aproximadamente de 0,7 voltios, pues vamos a entender que es prácticamente como si a menos 10 le restáramos 0,7 dos veces. ¿Listo? Y nos coincide bastante bien con esa apreciación. Pero bueno, ¿qué pasa acá? Yo para mis simulaciones y para hallar funciones de transferencia es importante no utilizar esta parte. ¿Por qué? Porque como les he dicho, nosotros consideramos el estado estable. Nosotros no queremos ver cómo la señal llega ahí. Simplemente queremos ver el circuito ya cuando funciona en su tiempo real. Lo mismo sería en el laboratorio. En el laboratorio estos, pues, o sea, que son 8 milisegundos en un laboratorio. Uno no alcanza, o sea, 8 milisegundos no es algo que nosotros alcancemos a notar. Nuestro orden de reacción está en el orden de los 100 milisegundos. 8 milisegundos no es nada.
En el laboratorio veríamos totalmente el estado estable antes de que se carguen los capacitores. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer es simplemente utilizar o poner la simulación ya cuando está estabilizada la señal. Y para esto, nosotros ya no vamos a poner el tiempo de inicio en cero, sino lo vamos a poner adelante. ¿Qué tan adelante? Bueno, pues podemos empezar en un segundo y podemos parar en 1.02 segundos. Así solamente tomamos dos ciclos de la señal de entrada, ¿no? ¿Esto para qué? Bueno, para que la simulación solo se enfoque en el punto en donde realmente ya la señal está más estable. Sin embargo, bueno, vimos acá al comienzo que sigue bajando levemente, aunque ya es realmente minúsculo lo que sigue bajando. Siempre va a haber un pliegue, por decirlo así, de carga y descarga. Pero bueno, de resto, si nosotros la comparamos con la señal de entrada, pues prácticamente esto es un DC, ¿sí? Esto no hay que ponerle ningún misterio. Bueno, algún compañero me preguntaba la vez para el taller pasado que por qué los primeros ciclos le resultaban un poco distintos a los ciclos que venían. Bueno, porque el simulador también, su algoritmo trata de buscar un estado estable. Entonces, los primeros ciclos, el simulador utiliza simplemente la información que tiene incluida acá en la simulación. Luego ya busca que sus resultados tiendan a una convergencia para las simulaciones que vienen, ¿sí? Entonces por eso ya se estabilizan y este es el resultado que nosotros deberíamos tomar, puesto que ya es como la salida, ya después de varios ciclos que ya se ha estabilizado y pues ya converge en un resultado que es mucho más real al que se lograría en los primeros ciclos, ¿vale? ¿Alguno tiene una pregunta hasta acá? ¿No? ¿Estamos claros? Creo que es claro hasta el momento. Bueno, igual recuerden que cualquier duda, pues me avisan, abren su micrófono y me avisan. Bueno, como les dije, casi siempre va a ir circuito, señal de salida, ¿ya? Y función de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia? Es simplemente mostrar estas dos funciones, no en torno del tiempo, sino en torno una de la otra. Entonces, tal cual como en el anterior laboratorio, nosotros utilizábamos como eje X el voltaje del diodo. Aquí vamos a tener que utilizar como eje X de esta simulación la, eh, el voltaje de entrada. ¿Mm? Vamos a ponerle un logo. Listo, entrada. Un label, perdón. Y vamos a ver. Listo. Entonces, función de entrada. Okay, con mayúscula. Listo. Como les dije, ponemos en el eje X nuestro voltaje de entrada y vamos a ver que la función de transferencia
es sencillamente esta que vemos acá. Resulta un poco rara, sin embargo consideremos que entre estos pliegues hay una diferencia de 0.00004 voltios, es decir, hay una diferencia de 40 microvoltios, lo que es prácticamente nada. Lo más sensato en este punto sería simplemente poner los ejes de igual eh, de iguales límites. Entonces, siendo el top 5 voltios, una diferencia de 1 voltio de entre cada rótulo y -5. Ay, -5 no. Ah, no, mentiras, mentiras. No puedo poner -5 porque se nos pierde nuestra señal. Tengo que poner -10 y -10. 10 y -10, eso. Y -10 y 10, eso. Como les mostraba la anterior vez, lo importante está la visualización, ¿sí? Aquí ya podemos ver perfectamente nuestra función de transferencia. Esta función que nos indica que la entrada se mueve entre 5 y -5, pero la señal de salida se mueve únicamente entre 9 punto algo, 9.15 y ya, evidenciando que es un simple DC. Bueno, aquí ya dañé la visualización que realicé anteriormente, pero bueno, aquí lo importante es esto. ¿No? Lo importante es lo que se mostró anteriormente. Vamos a guardarlo y de nuevo pregunto, ¿hay dudas? Bueno, ponemos acá circuito. Bueno, dejémoslo como este. Es que pues yo realicé lo que voy a hacer antes, o sea, lo realicé antes el ejercicio que estoy haciendo, pero pues, obviamente pues para que todo me saliera bien. Listo. Entonces, hasta ahora lo único que lo único que he hecho es simplemente realizar lo que ustedes deberían hacer aquí con estas configuraciones. Simplemente ver cuál es el resultado de estos circuitos. Sin embargo, vamos a ir un poco más avanzados a lo que es el tema de este taller y vamos a utilizar el simulador de tal manera en que nosotros podamos, por decirlo así, replicar esta función varias veces. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Bueno, pues si yo puedo hacer que este circuito se constituya un componente que simplemente yo lo conecte las veces que quiera y me doble, eh, me duplique y me rectifique la señal, pues a lo que yo necesite. ¿Cómo es esto? Bueno, primero que todo, lo importante de este circuito no es tanto la entrada, sino los componentes pasivos que la componen. Capacitor y los capacitores y los diodos. Entonces vamos a quitar esta entrada. Segundo, bueno, esta tierra es importante que no ponerla acá porque cuando estoy refiriendo a tierra estoy limitando este circuito, ¿sí? Es mejor no ubicarla en este punto, entonces la vamos a borrar. Ya les voy a decir para qué. Vamos a quitar la simulación de acá, que se realiza acá. Y bueno, vamos a dejar como lo pulpito
por decirlo así, de este circuito, ¿sí? Lo que realmente, eh, lo, lo, lo que realmente hace que el circuito sea un doblador, ¿sí? Fíjense ustedes acá, o sea, las fuentes pueden tener diferentes valores, pero lo que realmente hace que los circuitos hagan las funciones que nosotros estamos viendo son como tal, lo que está acá, después de la fuente. Listo. Ya vamos a ver para qué se realiza. Tenemos nuestra entrada, tenemos nuestra salida. Antes, bueno, tenemos que cambiarle un poco este label para que el tipo de puerto sea una entrada. ¿Sí? Esto es importante, si no, no nos va a servir. Y tenemos que evidenciar que esto es una salida también. Tipo puerto salida. Y también, tal cual como esto no queda conectado a nada, pues obviamente tenemos que poner otro label que nos diga que esta parte va a ser para lo que es la entrada. Ah, no, no puedo poner GND porque es una palabra reservada. Voy a poner entrada 2 como para saber que es el nodo en donde o sea, eh, el nodo, el segundo nodo de la entrada. Y vamos a poner también acá otro circuito. No, por el momento no. Ah, no, sí, es necesario. Si yo quisiera conectarle un circuito después de esto, pues obviamente tengo que tener acceso a lo que es este nodo, ¿no? Entonces tengo que poner otro puerto acá que me diga que esta es nuestra salida como tal. ¿Sí? Bueno, creo que sí. O sea, que lo que vayamos a conectar de aquí en adelante, pues se vaya conectado entre esta terminal y esta terminal. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿para qué esto? Bueno, aquí lo que nosotros podemos encontrar en en LT Spice es que eh, nosotros no siempre vamos a poner en el mismo esquemático toda la información de todo nuestro circuito. Eso resulta bastante engorroso porque pues eh, nosotros para el diseño utilizamos el diseño por bloques y no el diseño grande en general, ¿sí? Si nosotros quisiéramos diseñar cosas, siempre lo hacemos por distintos bloques y luego esos bloques los unimos para completar lo que nosotros deseemos. Entonces es importante como poderlo ver en bloques. Digamos, si nosotros tuviéramos un circuito cualquiera, una entrada, nosotros lo que realmente querríamos ver es, por ejemplo, tener un bloque que si queremos limitar o recortar la señal, bueno, entonces tenemos un recortador. ¿Listo? Esto nosotros lo diseñamos aparte de cualquier circuito que le vayamos a conectar adelante. Por ejemplo, si nosotros adelante queremos a la señal ya recortada elevarla, pues entonces le vamos a poner un elevador luego de esto, ¿sí? Un sujetador. Y si luego queremos, no sé,
podemos rectificarla o, bueno, no sé, que sea. Pongámosle un multiplicador. Fíjense que nosotros siempre vamos a diseñar todo. Es por bloques. Siempre vamos a utilizar primero recortador. Vamos a diseñar el recortador aparte, luego el sujetador aparte, luego el multiplicador aparte. ¿Sí? Siempre se hace así. Nosotros siempre vemos los circuitos como el resultado de diferentes bloques en donde nosotros realizamos algún diseño. ¿No? Es muy mamón ponerse a diseñar todo un circuito completo. Por ejemplo, estos circuitos que vemos acá, que tienen varias etapas, nosotros no los diseñamos a partir de, o sea, nosotros no diseñamos esto considerando la intervención de los dos diodos, de las dos, de estas dos ramas, sino consideramos primero una y luego la otra. ¿Sí? Siempre es así. Es más difícil ver los problemas por partes y no todos juntos. Esto hasta para la vida real es válido. Lo mismo acá. Entonces, o sea, la idea siempre es, si tengo un esquemático grande con muchas componentes, lo mejor es verlo en bloques para resumir de manera más agradable a la vista y más organizada lo que yo tengo en concreto. Al final, nuestros diseños, lo único que van a, lo que único para lo que uno necesita saber es esto, la visión macro de la cosa. Siempre necesita saber es, por ejemplo, uno no, hay veces no necesita saber cómo está hecho un recortador. Uno simplemente se necesita saber, ah, bueno, esto recorta, ya, listo, ubiquémoslo acá. Y uno quiere saber es la visión macro de todo. ¿Sí? Cómo interaccionan estas etapas, no cómo cada etapa está funcionando. Lo mismo acá. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es representar esto en un bloque. Y esto acá en el simulador se llama jerarquización, que lo vemos acá. Entonces, ya cuando tengamos el circuito de esta manera, con las entradas y con las salidas que nosotros deseemos, vamos a ir a esta parte que dice jerarquizar y vamos a abrir este símbolo como eh, un nuevo componente. Fíjense que pasa lo que nosotros anteriormente no sucedía cuando importábamos un elemento a LTSpice. Nos salen nos salen estas cosas. Entonces, como, uy, pues, esto es muy conocido. Sin embargo, pues aquí aquí nosotros queremos que nuestro circuito esté con entrada 1 arriba, entrada 2 abajo, salida 2 arriba y salida 1 abajo. Entonces vamos a intercambiar esto. Pero, ¿por qué puedo hacer esto? Porque realmente nuestro circuito se va a ver representado como una componente. ¿Sí? Guardémoslo y vamos a ver por qué es esto. Vamos a hacer un nuevo esquemático y vamos a insertar nuestro circuito. ¿Cómo lo vamos a insertar? Vamos a insertar como una componente. Y vamos a este menú. Vamos a encontrar varias opciones. Vamos a encontrar la parte de autogenerados. Pero aquí no vamos a encontrar lo que nosotros necesitábamos. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde está? Bueno, en la carpeta en que nosotros estemos trabajando es donde va a quedar el esquemático que hemos creado. ¿Sí? Vamos a ir acá a taller 2 y vamos a ver eh, en mi carpeta donde yo estoy trabajando, vamos a ver que hay una componente disponible y que tiene esta figura. Y es exactamente la que tenemos acá. ¿Sí? Entonces le vamos a poder dar incorporar este componente. ¿Sí ven? Este componente, el componente me resume todo lo que nosotros tenemos acá. Entonces, pues, fantástico. ¿Sí? Ya.
en vez de poner siempre esto, unas resistencias, unas capacitancias y unos diodos, en ponerlos, eh, lo que podemos hacer es simplemente poner el bloque acá y ya eso nos va a representar lo que nosotros necesitamos. Vamos a ver que funcione. Vamos a ponerle una fuente de voltaje tal cual como teníamos antes. Aquí sí tenemos que poner una tierra, obviamente. Era importante no poner la tierra anteriormente, pero acá sí. Y le vamos a poner una resistencia a la salida. Obviamente esta resistencia tiene que ir entre el nodo de salida y nuestra tierra. Y le vamos a dar un valor, vamos a darle un valor grande. Dejémosle un mega. Ya les voy a decir por qué. Bueno, esta fuente tiene que ser de 5, una amplitud de 5, a frecuencia de 1000. Bueno, eso era lo que necesitábamos, ¿no? Listo. Correr esto. Vamos a darle los parámetros que leímos antes. Y vamos a ver. Ok, nos sale algo así. Pero si lo comparamos con la señal de entrada, pues es prácticamente un DC. Lo que sucede es que en este primer circuito yo probé, nosotros probamos todo simplemente como si fuera un circuito que no tiene una carga. Aquí ya tenemos una carga y entonces nos va a cambiar un tris la dinámica de carga y descarga del capacitor, pero sin embargo, cuando nosotros la vemos comparada de nuevo con el seno, con la señal de entrada, pues vamos a encontrar simplemente que es un DC prácticamente. Y eso es lo importante. ¿Listo? Bueno, y como ustedes pueden ver acá, todo lo que tenemos acá puede ser reemplazado con esto. ¿Sí? Simplemente con un bloquecito. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿O todo va claro hasta el momento? Profe, creo que la única cosa que no me quedó clara era porque la salida se pone abajo y no arriba. Y que esa es la única duda que tengo. Bueno, pues realmente esto es porque este circuito es un poco especial. Fíjese usted, sí que vamos a ver aquí en lo que nos muestra en los circuitos prediseñados, tenemos que ver que la salida está en la parte de abajo. ¿Sí? Bueno, yo monté este circuito sin esta parte, pero pues ya van a ver por qué. ¿Listo? Pero fíjese que la salida está ubicada entre el terminal positivo del capacitor 2 y el terminal negativo que va conectado a tierra. Y por eso es que yo la puse abajo. Pero si fuera un circuito normal, como cualquiera de estos otros, obviamente, pues nosotros ubicaríamos simplemente, o bueno, estos circuitos simplemente tendrían tres puertos: la entrada, la salida y la tierra. ¿No? Esta tiene cuatro puertos por una razón que ya les voy a mostrar. ¿Más preguntas, muchachos? ¿O quedó claro eso? Bueno.
Bueno, Gracias, profe. tal vez no quede claro, pero va a quedar claro. Vale. Ok, creo que estamos bien. Listo. Entonces, ¿para qué yo hice esto? ¿Para qué la dejé de esta manera? Este circuito puede ser un multiplicador. Bueno, si queremos acceder a este circuito, solamente es darle clic acá. Nos va a aparecer una manito y vamos a encontrar que de una vez nos lleva a nuestro otro esquemático. Entonces fíjense que están conectados uno con otro, ¿sí? Es parte de lo que o sea, que lo que indica la jerarquización. Simplemente si nosotros tenemos un circuito, por decirlo así, global, nosotros podemos eh, poner este como el de el grande a mostrar, ¿sí? El que refleja todo lo que es mi circuito grande. Y luego vamos a tener eh, otros circuitos más pequeños en otros archivos esquemáticos, ¿sí? Si ustedes desarman cualquier cosa van a encontrar algo parecido. Nosotros siempre lo hacemos por bloques, así como la programación. La programación utiliza bastantes librerías, es porque pues las librerías funcionan de la misma manera que esto. Las librerías eh, son funciones que les entra una variable y les sale otras, ¿sí? O bueno, les ingresan unas variables, les salen otras, lo mismo acá, ¿sí? Nosotros lo que queremos hacer es generalizar estas componentes que tenemos acá. Es decir, nosotros vamos a poder tener varios, eh, por ejemplo, el circuito global de este que tenemos acá, de esto que vemos arriba, pues sería el recortador. En un esquemático diferente, el sujetador y el multiplicador. Todo en un circuito diferente. Perdonen que se vea tan feo. Y como tal también podemos hacer como una especie de copy-paste. ¿Por qué les digo esto? Bueno, nosotros al tener este circuito acá, nosotros tenemos esto, ¿no? Eh, ¿Qué mod es esto? Bueno, nosotros tenemos acá capacitor, diodo, capacitor, diodo. Entonces este sería un circuito doblador. Pero si lo queremos hacer triplicador o cuatriplicador, lo que podemos hacer es simplemente seguir poniendo etapas como estas, ¿sí? Y justamente después de esta salida. Entonces es como les digo, es como hacer un copy paste. Nosotros llegamos acá y le hacemos un copiar pegar. Podemos, a partir de un circuito, montar un circuito más grande, ¿sí? Siempre es capacitor arriba, diodo que va para abajo. Capacitor abajo, diodo que va para arriba. Y así. Siempre se monta así. Y van a ver que este circuito va a duplicar lo que ya está duplicado. Es decir, va a cuadruplicar. Vamos a verlo. Entonces, no tengo necesidad de volver a hacer este circuito, sino simplemente voy a, voy a hacer que y voy a insertar otra de estos componentes, ¿sí? O bueno, doble control C, control V, copiar, pegar.
Y por eso era que yo dejé una salida acá que dice salida 2. Tal cual era para poder conectar un circuito similar a este, aquí en la parte de arriba como en la parte de abajo. ¿Sí? O sea, conectar uno de esta misma manera aquí en la parte de acá. Le puse out 2 porque realmente esto no es la salida del circuito. La salida del circuito es la que nosotros vemos acá. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona la cosa. Conectamos y vamos a ver en qué resulta. Listo. Esta es nuestra entrada. Vamos a ver cómo luce la salida. Y notamos que de menos 9 voltios vamos a tener algo un poquito menos de menos 18. Y efectivamente es un circuito cuadruplicador. ¿Por qué? Porque lo que tenía doble lo voy a duplicar. Y fíjense ustedes que tal cual fue un copy paste. Yo no tengo que representar dos veces lo que está aquí de adentro. No lo necesito. Simplemente puedo replicar las veces que quiera esta etapa. Y ya. Con eso es prácticamente como si tuviera un componente y lo voy duplicando las veces que yo quiero. Entonces, esto de jerarquizar tiene este beneficio, que yo puedo, estos bloques que tengo acá, yo los puedo copiar y pegar tal cual como yo quiera y me van a servir para lo mismo. Obviamente van a tener un efecto diferente, pues, o sea, lo que tenía aquí de entrada, o sea, la entrada de este circuito 2 es la salida de este circuito 1. Y obviamente la salida de este circuito 1 va a ser una señal DC que ya está multiplicada. Pero lo importante es que para este circuito 2 simplemente va a haber una señal y la va a duplicar. Y por eso vamos a tener esta salida tal cual como la vemos acá. Otra cuestión, si nosotros quisiéramos ver entre las señales entre la 1 y la 2, simplemente ponemos una resistencia. Y podemos ver la señal a la salida de esta etapa y al comienzo de esta otra. ¿Mm? Bueno, ¿hay preguntas hasta acá, muchachos? ¿Hay preguntas de esto? No, todo claro, todo bien, todo bonito. Bueno, listo. Vamos a volverlo aún más complejo. Entonces, nosotros aquí tenemos estos bloques que refieren a otro archivo como tal. O sea, este es nuestro archivo esquemático general grande. Y lo que hacemos es remitirnos a otro archivo esquemático. Ahora, hay una forma en que nosotros podemos simplemente hacer que esto se vuelva una componente, tal cual como las componentes que nosotros importamos a LT Spice. Nosotros podemos crear una componente. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues no es muy difícil, es simplemente cuestión de saber dónde buscar. Ahora, vamos a ir acá a la parte de vista y vamos a ver el netlist de Spice, que nos va a mostrar cómo nuestro archivo se interpreta
en el computador. O sea, nuestro computador no ve como tal que, o sea, él interpreta que, por ejemplo, la fuente está conectada a la entrada de la componente que se llama in y que la segunda terminal está conectada a la tierra. Vamos a verlo acá. Netlist. Fíjense ustedes, aquí entonces XX1, que sería esta componente de acá, el primer bloquecito, está conectado, o bueno, tiene cuatro diferentes puertos. Entonces, uno está conectado a el nodo N001, que es este de aquí arriba. La otra etapa está conectado acá al de abajo, 0. Luego, la otra está conectada aquí a este nodo que denominaron 003, que es este. Y el otro puerto está conectado al N02. Y esto se repite para todos los componentes que vemos acá en este esquemático. ¿Mm? Sin embargo, bueno, o sea, esto es como el programa lo toma. De hecho, yo podría copiar sencillamente este netlist y replicarlo en en otro archivo y me debería funcionar exactamente igual a lo que me está funcionando acá. Porque aquí está toda la información que yo veo dentro de este esquemático. Hasta está fíjense ustedes que está la manera en que yo simulo, ¿sí? El transitorio con mis elementos acá. O sea, todo esto resume todo lo que está incluido. Y más allá, también resume lo que aparece en mis circuitos que están en una jerarquía menor. Es decir, si yo saco el netlist de acá, me va a incluir lo que está en el circuito global y lo que está en los circuitos como tal. Los circuitos que no son, o los circuitos con una menor jerarquía, es decir, el recortador, sujetador o multiplicador. Fíjense acá, nosotros lo vamos a tener aquí. Bloque símbolo definitions. Eh, Subcircuito llamado circuito 2X con cuatro puertos, que uno se llama entrada, otro se llama entrada 2, otro se llama out y otro se llama out 2. Y que están compuestos por un capacitor, por dos capacitores y dos diodos. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, yo puedo replicar este circuito simplemente con esta información, pero también lo que puedo hacer es utilizar parte de esta información para montar una componente adicional. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a abrir un archivo. Bueno, vamos a copiar esto. Vamos a copiar el bloque. ¿Por qué el bloque? Si ustedes se dan cuenta, acá esto tiene la misma estructura que tenía en nuestros modelos adicionales nuestros modelos que queríamos importar a LTSpice. Fíjense que tiene la declaración de subcircuito y a partir de esto pues nosotros podemos crear un bloque diferente. Entonces vamos a copiar toda esta información y vamos a ir a nuestra carpeta. Fíjense que acá al nosotros ponerle netlist, aquí nosotros hacemos que el archivo se pueda ver fuera de la aplicación. ¿Sí? Y vamos, bueno, lo que vamos a hacer es hacer un nuevo archivo, un archivo de texto que podemos llamarle circuito 2X, pero lo vamos a, bueno, X2
2x, perdón, y le vamos a poner 2xy, es decir, 2x importado. Bueno, es simplemente un nombre. Y le vamos a copiar acá esta información. ¿No? Guardemos acá. Ahora, vamos a abrir el circuito acá, tal cual como nosotros hacemos para importar nuestros subcircuitos. Y fíjense ustedes una cosita. Hay algo que no he podido arreglar nunca. Es que este mío en los capacitores siempre queda con un Armstrong antes. Es por una mala interpretación que hace el bloc de notas. Entonces, antes de simular estos circuitos, vamos a borrar esto, este Armstrong, porque nos va a dar algo que no queremos, ¿sí? Le quitamos esto y ya. Y vamos a ir a subcircuito. Como recuerdan, tenemos que darle clic derecho y le vamos a dar crear símbolo. Entonces, usted decía que automáticamente se cree un símbolo y que tiene 3 puertos, perdón, 4 puertos. Sí, por favor. Listo. Fíjense acá que la visualización de esto es diferente a esta. Aquí esta aparece en blanco porque es la representación de otro esquemático que está dentro de este mismo programa. Acá es diferente, esta es una componente totalmente independiente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es cambiarle el orden, tal cual como hicimos anteriormente en el otro, pero bueno, guardamos acá. Y ya cuando vamos a nuestro circuito general, vamos a quitarle este bloque que sabíamos que funcionaba y vamos a reemplazarlo por uno de nuestros circuitos ya generados. Entonces, vamos a ir a la parte de autogenerados. Ya no está en nuestra carpeta de trabajo, sino va a estar dentro de las librerías de Spice en la parte de autogenerados. Y vamos a darle esto, circuito 2. Listo, conectar, conectar. Ok. Y bueno, vamos a probarlo. Bueno, aquí ya estaba todo incorporado, entonces por eso me sale tan bonito. Pero pues vamos a, vamos a ponerlo todo de cero. Listo, vamos a ver, vamos a poner aquí la entrada. Ponemos la salida de la etapa 1 y vamos a ver también la salida de la etapa 2. Fíjense ustedes, tal cual como lo teníamos en el anterior circuito. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre este bloque y este bloque? Si ustedes se fijan, nosotros aquí, si le damos doble clic acá, vamos a abrir el circuito, el esquemático en donde está esta componente. Y si nosotros le hacemos un cambio acá, este cambio va a repercutir en nuestro circuito general. ¿Sí? O sea, todos los cambios que hagamos acá, pues obviamente van a repercutir en el circuito más grande que tenemos. Si le damos doble clic acá, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto es una componente adicional. Es como prácticamente si nosotros hubiéramos creado nuestra propia librería, nuestra propia componente y la metemos a LT Spice. Vamos a fijarnos otra cosa. ¿Cómo quedan en la carpeta? En la carpeta taller 2. Vamos a tener un punto text.
¿sí? Que es el archivo que va a responder a este modelo como tal. Y vamos a tener otro archivo que es un esquemático, que es el que responde a este bloque de acá. ¿Qué pasa? Ninguno de estos puede funcionar sin estos archivos aquí de este o este, ¿sí? Ninguno. No pueden sobrevivir sin esto porque aquí está la información como de peso, de lleno, ¿sí? Sin embargo, ya como en nuestras librerías generales está incluido este modelo aquí amarillito, yo puedo correr en cualquier parte de mi computador una simulación y tener acceso a esto, lo que no podría hacer en caso de tener esto, ¿sí? Ahora, otra diferencia. Yo puedo modificar lo que está aquí adentro. Lo puedo modificar y me va a repercutir en el archivo grande. Pero lo que tengo acá adentro, o sea, acá yo no puedo acceder a lo que está adentro. ¿Por qué? Porque un componente que se generó y ya no puede cambiarse como tal. Tendría que volver a generarlo para cambiarlo. Entonces es como las diferencias. Si me preguntan pues cuál es más útil, bueno, yo les diría, bueno, depende para qué lo quieran usar. Si quiero organizar mi circuito, jerarquizarlo, pues obviamente utilizaría la primera opción, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí lo que me voy a tener es simplemente un orden que me va a permitir acceder más fácil, tener más organizados mis circuitos y acceder de manera más sencilla y si acaso replicarlos. Ahora, esta segunda opción es más importante cuando yo ya tengo, o sea, yo ya tengo estructuras ya hechas anteriormente. O sea, si yo tengo esta estructura anteriormente realizada, simplemente en cualquier circuito que yo realice, lo que puedo es simplemente incorporar este modelo y ya voy a saber que este es un duplicador a una señal de ese negativo. Entonces yo puedo utilizarlo en cualquier cosa que necesite. Hasta yo puedo pasarlo a otros amigos, compañeros, compitas y compañeros de la lucha universitaria. Y lo que va a pasar es que ellos pueden incluir este modelo en sus librerías y van a poder utilizarlo sin ningún problema, sin tener este esquemático, sin depender de un esquemático, sino simplemente utilizarlo como si fuera una librería como tal. Bueno, ¿preguntas, muchachos? Por ahora no, profe, o pues por mi parte no. Ok. ¿No? Bueno, los demás, ¿no? Todo claro, todo bien. Sí, profe, por ahora nada. Ok, bueno, listo. Además de que esto es muy interesante y constituye un uso avanzado de lo que es el ETSPICE, ¿sí? Ustedes cuando me entreguen el proyecto, obviamente tiene que ir jerarquizado, pues porque nosotros lo que vamos a hacer en ese proyecto obviamente va a tener diferentes etapas y lo mejor es que estén jerarquizados. Pues además de tener esta ventaja y que ustedes utilicen esto de manera avanzada, también lo que quiero es que ustedes empiecen a crear sus propias librerías. Entonces, para esto, bueno, yo voy a incluir
en el desarrollo de este taller un ejercicio que vamos a hacer acá la próxima semana. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería la cosa? Bueno, aquí yo en el transcurso de la semana voy a terminar de revisar la rúbrica. No, perdón. La rúbrica esta, de este taller. Y aquí voy a incluir dos puntos. Que sería trabajo. Ah, bueno, aquí miren, por ejemplo, participación en clase, diseño y presentación del circuito. Entonces, para tener el 5 completo en esta rúbrica, pues ustedes tienen que incluir, o sea, tienen que realizar esta participación en la próxima clase. ¿En qué consiste esta participación? Bueno, ustedes van a eh, van a diseñar un circuito diferente a estos, por favor. Vamos a diseñar un circuito que haga alguna de las funciones que nosotros tenemos aquí en los objetivos, ¿sí? O bueno, por lo menos dos funciones de estas. Que sea limitador y sujetador, o que sea un sujetador y un rectificador, o bueno, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Que tenga dos de estas funciones. Y lo que van a hacer es hacer todo lo que yo hice acá y volverlo una, un, una librería de Spice que puede ser implementada en otro computador. ¿Sí? Es decir, que entonces si yo voy a montar este circuito, digamos ustedes, entonces yo monto un sujetador y un recortador, algo así. Listo, tengo que incluirle entradas de tal manera que lo que pase, o sea, que yo pueda jerarquizarlo y luego pueda generar un netlist y, y copiar todo este bloque y generar un componente propio, como si fuera un componente de un tercero, pero realmente generado por mí. De tal manera que yo le pueda pasar la información a un compañero, que ese compañero agregue este componente a sus librerías y ver cuál es el resultado de su circuito. ¿Sí? O sea, poder identificar si es un circuito rectificador, un circuito multiplicador, bueno, lo que sea. ¿Queda claro lo que hay que hacer? ¿O realmente me explico un poquito más? ¿O de una mejor manera? Profe, ¿este circuito lo hacemos la siguiente clase o lo tenemos listo para la siguiente clase? Lo tienen listo para la siguiente clase. La idea es que la siguiente clase lleguemos acá, intercambiemos circuitos y incorporemos a nuestras librerías de LTSpice componentes que hayan hecho otros compañeros. Y la idea sería como mezclar varios, ¿sí? O Sí, o sea, por lo menos dos funciones distintas, de el limitador con sujetador, o sujetador con rectificador, o rectificador con limitador. Eso. Una recomendación, muchachos, antes de ponerse a pasar código acá, verifiquen por favor que las cosas funcionen.
Pasó mucho la anterior vez que decían, ay no, profe, es que no había verificado que funcionara. Oh, hombre, pues tiene que verificar que funciona. Tal cual como yo aquí verifiqué que mi componente adicional sí hacía lo que yo quería que hiciera. ¿Sí? Sí. Profe, y en ese orden de ideas, entonces, ¿para cuándo quedaría la entrega de este taller? Vamos a ver calendario. Bueno, tenemos esta... o sea, ¿qué pasa? Yo necesito dos, ¿qué? Necesito 2 semanas. En 2 semanas necesito, perdón, yo necesito 2 sesiones para explicar todo lo del el taller. Pero pues pretendo que sea la entrega, o sea, que ustedes tengan por lo menos 3 semanas, ¿sí? Que empieza desde esta, terminen en la otra. Diría que podría ir siendo para el 9 de octubre, diría yo. De tal manera que nosotros veamos algo de contenido del laboratorio 3 el 5 y que demos un espacio acá. Lo que pasa es que el 12 es festivo, entonces no voy a hacer clase. Entonces la idea sería dejarles también 3 semanas para el taller 3. O sea, sería como un poco superpuesto, ¿no? Sería como 21, 28 y 21 y 28 hay sesiones de esto, de esta sesión. El 5 podemos dejar un espacio para resolver dudas desde el Moodle, desde el Classroom, perdón. Ya el 5 empezar con el laboratorio 3, pero que ustedes me tengan que entregar este taller 2 el 9, ¿sí? Esa sería mi idea. No sé si se entiende algo así más o menos. Como darles una semana Sí, de profe, más sí. sobre el otro taller. Vale. Y así también Ok, dejamos profe. tres semanas, por decirlo así, para que realicen el taller 3. Listo, profe, gracias. Vale. Este taller es entonces para este viernes. No, nunca. Bueno, ya creo que ya respondí su pregunta. Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda de lo que toca venir a hacer para la próxima clase? Si la próxima clase no traen su componente, pues se van a pegar una aburrida muy grande y pues no van a tener estos 2 puntos que yo incluyo en la rúbrica, que son de participación en clase. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta o todo está claro por el momento? ¿Mm? Yo tengo una pregunta respecto Ok. a los dos que de pronto ya tenerle precios o para que vamos a adquirir. Perdóname, Daniela, no te entiendo. No, o sea, no se entiende lo que hablas. Ay, ¿ya se escucha mejor? Mucho, mucho mejor. Que mi pregunta era sobre si ya tienes las cotizaciones del valor de los equipos. Ay, De la- sí. Muchísimas gracias por recordarme eso. Eso está bastante. Eso ya lo tengo, eso ya lo tengo. Les voy a mostrar. Bueno, ¿qué pasa con esto? Yo tenía la noción de que era un poquito más barato. O sea, sin embargo, los osciloscopios que se mandaron a pedir sí siempre
son un poco más costosos, ¿sí? Eh, pero vamos a ver las cotizaciones. Bueno, entonces, eh, no, no, es para digital. Ok, este es el que nos conviene a nosotros. Bueno, nosotros vamos a utilizar de estos osciloscopios. Es un osciloscopio que realmente lo importante es que se conecte al computador y el computador muestre como tal las ondas de manera de manera adecuada, ¿sí? Igual tiene una pantalla LCD para mostrar las ondas, más o menos, pero pues eh, ah, o sea, obviamente es mucho más completo si se utiliza con el computador. Entonces, igual esto lo voy a poner en en el que, en el Classroom para que usted verifique. Entonces, este osciloscopio es lo más costoso como tal. Yo les había dicho que más o menos por 200.000 pesos estaba la inversión. Pero bueno, este resulta un poco más costoso. Y si ustedes quieren otros osciloscopios, pues van a ser más costosos, ¿sí? Sin embargo, el osciloscopio es lo costoso. El osciloscopio es lo que va a acercar. Y es porque tiene interacción con el computador. Y porque alcanza a registrar todas las ondas que nosotros aquí generemos. ¿Sí? Entonces es este el que nosotros vamos a usar. Ahora, el generador que vamos a utilizar es este. ¿Sí? Entonces tiene rango de frecuencia entre 5 Hz y 400 kHz. eh, un ciclo de trabajo de 2 al 95%. O sea, es un, es un generador, una componente bien chiquita, pero funciona bastante bien. ¿Sí? De hecho, es muy barata, es muy económica, son 30.000 pesos nomás. ¿Mm? Entonces, hasta ahora vamos. Osciloscopio que tiene una entrada y tiene su cablecito. El generador. A este generador tenemos que agregarle una punta para, bueno, no para osciloscopios, sí, pero sí tenemos que poner una punta de prueba BNC 17000. Y también tenemos que utilizar un adaptador. Este puede ser uno de estos, un adaptador de 12 voltios de 12 voltios a 3 amperios o de 12 voltios a 2 amperios. O si ustedes lo tienen en sus casas, mucho mejor. Vamos a trabajar todas nuestras simulaciones a 12 voltios. Entonces, si ya lo tienen en su casa, pues no tienen que pedirlo. ¿Sí? Y pues entonces, básicamente, ¿cuánto sería? Pues serían 17.000 más 30.000, 47.000 más 225 serían 265, 272.000 pesos la inversión total. ¿Sí? Como les digo, no es obligatorio, pero si pueden hacerlo, realmente créanme que esto es muy útil. Son elementos que ya los probamos, que funcionan bien. ¿Sí? Y que pueden constituir una gran ayuda para ustedes. De hecho, esta es la cotización que se hizo para, como les digo, electrónica análoga 1, electrónica análoga 2. O sea, bueno, este osciloscopio más potente pues es el que se va a utilizar para circuitos RF porque tiene un ancho de banda más grande. Eh, pero, como les digo, esto va a funcionar para circuitos, para instrumentación. Es básicamente lo que constituyó la mayoría de los gastos.
decirlo así. Y ese sería el kit que nosotros enviaríamos, lo que yo les estoy nombrando, incluido el adaptador. ¿Vale? Ya esto de analizador de red y esto pues no. Lo que les nombré pues es lo que vamos a usar. ¿Vale? Profe, Ujú. porque es que esos osciloscopios de un solo canal, ¿cierto? O sea, digamos, uno no podría superponer como dos ondas. No, no se va a poder. Pero pues, sí, o sea, simplemente si queremos cambiar entre uno y otro pues tenemos que hacerlo manualmente. Esa es la idea. Eh, ya si queremos utilizar dos canales pues este sería el que tocaría utilizar. Pero estoy consciente de que 125.000 pesos más pues es una inversión importante, ¿no? Entonces no. Pues si se pueden, ustedes pueden adquirir este osciloscopio pues mucho mejor, o sea, es mucho más avanzado, tiene un ancho de banda más grande, pero, y bueno, tiene dos canales, pero si no, pues con este pues estamos bien. Aunque bueno, claro, la garantía es de 2 años, realmente pues, una cosa bárbara, pero pongámoslo a proporción, realmente eh, este es el Huawei de los osciloscopios, bueno, bonito y barato. La tienda queda ubicada en Medellín. Sin embargo, pues si yo me he puesto de acuerdo con el docente Jonathan Tarquino y todos los pedidos que se hagan en nuestras clases, incluidos los de nosotros los docentes, porque él también va a comprar un kit de estos dar, para dejarle libres nuestro kit a otros compañeros, a otros estudiantes, compitas, pues entonces, pues la idea es pedirlo todo junto y que el envío no sea, no constituya un cargo de más, sino que simplemente lo incluyan acá los vendedores, ¿sí? Ellos lo que les importa es vender en masa. Entonces, por ejemplo, este envío a nosotros no nos lo costaron, no nos lo incluyeron, ¿sí? Simplemente fue el valor de los elementos y créanme que estos elementos bastante rebajados con respecto al precio que uno ve en la página de didácticas electrónicas. Bueno, electrónica y demás, más. Ese es el nombre de la empresa. Bueno, dejo ahí la información para que lo vayan pensando. No tienen que decirme ahora nada, pero pues, bueno. eh, ya depende de ustedes y de su capacidad de adquisición, pues optar por esto o pues si no se puede, pues no se puede. No hay ningún problema. ¿Vale? Profe, Ujú. usted dice que como, o sea, que se le hace pedido a usted para, pues, para, de verdad, para no pagar el envío, pero entonces, ¿para cuándo sería ese pedido? Como para, Bueno, pues voy a dejar esta información por ahí unas 2 semanas. La idea sería tener los elementos ya o sea, ya para el laboratorio 4, ¿sí? Eh, o sea, tenerlos al mismo tiempo de las personas o sea, de los envíos que realice la universidad, ¿sí? Sería más o menos en ese. Entonces, estas 2 semanas tengan para pensarlo, ya luego vendríamos y decir, bueno, quién realmente quiere comprar, quién realmente no, y pues ahí vemos si con cuántos contamos y vemos al final, realizamos una cotización y cuánto nos saldría a nosotros, ¿vale? Incluido envío y todo.
Listo, profe, muchas gracias. Vale. No, muchísimas gracias a ti por recordar. Entonces, bueno, ahí les queda la duda. Si no es más, entonces, muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo por hoy.